Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal. Este vídeo que voy a contaros hoy es un vídeo un tanto especial. Antes de nada, quiero hacer una pequeña aclaración, y es que el tema del que voy a hablar hoy va a ser un tema que para mí es muy denso. Es un poco delicado hablar del tema, por el impacto que tiene en los pacientes con TID real. Voy a hablar del autodiagnóstico en las redes sociales, pero no voy a hablar desde una perspectiva personal, como me hubiera gustado hacerlo en otro vídeo diferente. Este va a ser un poco más técnico, ¿vale? Va a ser un vídeo que voy a estar yo hablando como si fuera una comunicadora, ¿vale? De un artículo, de un paper en concreto que llegó a mi canal hace poco. Lo estuve investigando y me pareció un broche de oro para poder compartir información con toda la gente máxima posible y que seáis conscientes del daño que han generado las personas en las redes sociales, ¿vale? Sobre todo esta generación de cristal a la que no se le puede decir ni mu, porque ya se sienten criticados, se sienten ofendidos. Y bueno, era una pequeña introducción lo que quería hacer al vídeo, porque va a ser bastante largo. Voy a intentar contarlo lo más rápido que pueda y no detenerme mucho en frases. Lo que pasa que es muy denso, vuelvo a repetir, y habrá partes en las que yo añado comentarios míos como para explicar un poco lo que quiere decir, ¿vale? Porque, vuelvo a repetir, es muy técnico, es muy denso a la hora de expresar, ¿vale? De comunicar. Entonces yo voy a ejercer como comunicadora del artículo, ¿vale? También dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? Dejaré todos los estudios que se han utilizado para dar esta información, y ahí podéis clicar y podéis ver todos los estudios y ser también conscientes de dónde sale toda esta información, ¿no? Así que sin más dilación voy a empezar, y es lo que digo, me pararé en trozos para que no sea muy pesado, ¿vale? Me pararé y a lo mejor haré una anotación, pero no voy a hacer muchas anotaciones porque el artículo es enorme y ya vuelvo a repetir, va a ser muy largo, ¿vale? Así que nada, empezamos. Os aviso también de que tengo el artículo delante mío, ¿vale? Por eso me vais a ver todo el rato mirando para allá en vez de para la cámara, porque para mí es más sencillo tener un diálogo y ir leyendo el diálogo, no, perdón, tener un guión, no es un diálogo, es un guión, y poder ir leyéndolo conforme lo estoy viendo, ¿vale? Porque si no, se me va de las manos y acabo haciendo una patata de vídeo. Así que vamos a empezar. El autodiagnóstico, casos del TID, trastorno de identidad disociativo en redes sociales. La reciente popularidad mundial de los contenidos de las redes sociales sobre el trastorno de identidad disociativo o TID ha coincidido con un aumento del diagnóstico entre niños y jóvenes que han formado grandes comunidades en línea y se han presentado en consulta de salud mental buscando confirmar sus autodiagnósticos. Situamos esta tendencia más amplia hacia el autodiagnóstico debido a la gran visibilidad y accesibilidad del contenido de salud mental en las redes sociales. El autodiagnóstico, impulsado por las redes sociales, plantea preguntas particulares para el estudio y el tratamiento del TID, debido a los debates sobre si la condición es traumática, sociogénica o iatrogénica, ¿vale? Es decir, puede surgir el TID por traumas en la infancia, influencias socioculturales o incluso ser iatrogénico, es decir, que es un daño no deseado ni buscado en la salud, causado o provocado como efecto secundario inevitable. Se presentan ejemplos de casos ficticios para ilustrar cómo los jóvenes pueden adoptar identidades múltiples influenciados por las redes sociales sin cumplir con los criterios clínicos del trastorno. Son dos casos reales. Creo que uno, no sé si son los dos imitadores, o no sé si es uno real y el otro imitado, pero eso está al final del artículo, lo leeré al final, que son el caso de Carlota, creo, y de Fiona, si no me equivoco, o Carla, no recuerdo el nombre ahora mismo de una de las chicas. Este artículo se basa en el estado actual del conocimiento sobre el autodiagnóstico psiquiátrico, la influencia de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes y la experiencia clínica de los autores para presentar las primeras ideas, definiciones o enfoques que se construyen sobre un tema antes de desarrollar el análisis más profundo, ¿vale? Refiriéndose al TID. Del diagnóstico del TID y su importancia para la práctica clínica. Los modelos etiológicos establecidos para el TID reconocen el papel de los factores socioculturales y contextuales, en la configuración y el refuerzo de la elaboración de los estados del yo del TID. Planteamos la hipótesis de que múltiples formas de sociabilidad e interacción en línea fomentan tales elaboraciones. Sin embargo, el contenido de las redes sociales sobre el TID suele ser poco fiable, de baja calidad y a menudo caracteriza erróneamente los síntomas de la enfermedad y minimiza el sufrimiento y la discapacidad que sufren los pacientes reales, ¿vale? Esto lo hemos hablado en el canal muchas veces. Este artículo analiza la probabilidad de que el grupo de personas que se autodiagnostican con TID incluya casos genuinos, o sea, casos de gente que sea real que tenga TID entre los simuladores, ¿vale? También se puede dar el caso. Genuinos pero exagerados, imitativos y simuladores, y subraya la importancia de una evaluación y un diagnóstico cuidadosos y personalizados, ¿vale? Introducción. En muchos aspectos, el auge de Internet y las redes sociales han sido una bendición para la comprensión pública y profesional del trauma complejo y la disociación. Internet ha democratizado el conocimiento sobre trastornos poco comprendidos, como el trastorno de identidad disociativo, y ha permitido que los médicos, los supervivientes de traumas y los consumidores de servicios de salud mental se relacionen entre sí, brinden apoyo, desafíen mitos y eduquen al mayor público en general. Es decir, estamos todos mezclados, ¿vale? Sin embargo, un resultado inesperado de la mayor conciencia sobre el debate en línea del TID es un aumento en el número de niños y jóvenes que se autodiagnostican dicha enfermedad. Este desarrollo no es exclusivo del TID, se ha documentado en relación con otras afecciones psicológicas, incluidos los trastornos de tics, como puede ser el síndrome de Tourette, los trastornos del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o sea, el TDAH, el trastorno límite, TLP, o los trastornos bipolares, TBP, el trastorno del bipolar, trastorno bipolar, TBP, ¿no? Doy por hecho. El autodiagnóstico de TID basado en la información de las redes sociales ha sido objeto de amplios comentarios en los medios, pero relativamente pocos escritos clínicos publicados hasta la fecha. O sea, que se habla mucho entre pacientes, no pacientes, o sea, simuladores y profesionales de la salud, pero hasta el día de hoy no hay muchos estudios, ¿vale? No hay muchos estudios sobre el autodiagnóstico en redes sociales. Pero bueno, yo he estado mirando todas las investigaciones y los papers que hay en relación a este artículo, y son una barbaridad. Lo dejaré en la descripción del vídeo, pero ahí tenéis, es que no sé si me va a caber todo de la cantidad de estudios que hay. O sea, que en realidad sí que hay, ¿vale? Para mi gusto, mi forma de verlo sí que hay, pero claro, imagino que esto se refiere más a globalmente, ¿vale? En plan,
mundialmente. El objetivo de este artículo es revisar el estado actual del conocimiento sobre el autodiagnóstico de TID basado en la información de las redes sociales y explorar las implicaciones para la evaluación y el tratamiento clínicos. Que de esto no está hablando casi nadie, por no decir nadie. El fenómeno de autodiagnóstico psiquiátrico parece haberse acelerado durante la pandemia del COVID-19, que se ha asociado con un mayor aislamiento social y uso de las redes sociales. Doy fe que a mí me ha pasado. Tanto el salir menos de casa como aumentar mis visitas en las redes sociales, cosa que anteriormente no era tan así. Aumentos de problemas de salud mental existentes y desafíos clínicos para el estudio y el tratamiento del TID. Un tema de debate durante mucho tiempo sobre si la afección es de naturaleza traumagénica o sociogénica y iatrogénica, lo que hablábamos antes, ¿vale? Que sea un tema de la sociedad, o sea, implantada no, que haya surgido por la sociedad o por un problema médico que pues tú no tengas culpa. En este artículo se presentan dos viñetas ficticias de autodiagnóstico. Mira, son las dos de simuladores, o sea, personas que simulan el TID. Son los dos testimonios que hay al final del artículo. Las redes sociales extraídas de la experiencia clínica y de supervisión de los autores. Y luego se presentan las primeras ideas, definiciones o enfoques que se construyen sobre esos temas antes de desarrollar un análisis más profundo del fenómeno y su importancia para la práctica clínica. Existe una clara necesidad de una investigación empírica sólida que sirva de base para la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de las personas que se autodiagnostican trastorno de identidad disociativo, una vamos a decirlo como TID, más rápido, y otros trastornos psicológicos basándose en la actividad de las redes sociales. Y ahora vamos a entrar más profundamente en todos estos temas, ¿vale? Revisión del TID. El TID se describe en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, revisión del texto, como una alteración de la identidad caracterizada por dos o más estados de personalidad o identidad. En realidad vamos a quitar aquí personalidad y vamos a dejar identidad, porque no es un trastorno de la personalidad, es un trastorno de la identidad, ¿vale? De la identidad distintos asociados con interrupciones de la memoria, así como angustia o disfunción psicosocial. Un metaanálisis de 98 estudios de prevalencia del TID encontró una prevalencia comunitaria del 3,7 del TID. Existe una marcada fascinación mediática por las dimensiones de identidad del TID. Las personas con TID pueden presentar estados del yo que afirman diferencias de la edad subjetiva, el género manifiesto, la preferencia sexual, el modo de vestir, etc., mientras que otros estados del yo pueden manifestarse como no humanos, por ejemplo, demonios, animales o extraterrestres, etc. Esta variación ha proporcionado un terreno fértil para tramas de películas, series de televisión y libros. Sin embargo, estas presentaciones dramáticas no son esenciales para el diagnóstico o el tratamiento, salvo para explorar los posibles significados psicodinámicos de estos fenómenos. De hecho, la mayoría de las personas con TID no elaboran el papel presentacional de los estados del yo, y muchos de ellos solo se manifiestan intrapsíquicamente. O sea, esto quiere decir, bueno, aquí lo estoy explicando también, que no hacen una presentación de sus alters. En general, cuanto mayor sea la complejidad de las elaboraciones subjetivas, que son los alters, más tiempo llevará el tratamiento. De hecho, estas presentaciones pueden impedir el tratamiento en su totalidad debido a la inversión narcisista en sus complejidades. Desde una primera formulación en 1980 como trastorno de personalidad múltiple en el DSM número 3, el TID ha sido objeto de un prolongado debate sobre si es traumagénico, es decir, causado por un trauma de la primera infancia, sociocognitivo, producto de la influencia social, y o iatrogénico, causado por la sugestión terapéutica o el maltrato. El campo de la traumatología ha sostenido en general que existe una relación causal directa entre el trauma y la disociación. O sea, que el TID es causado por trauma. No puede haber un TID sin trauma, es imposible. Pero bueno, por lo visto todavía hay estudios, por lo que estamos leyendo y hablando aquí, ¿vale? Según esta perspectiva, la disociación actúa como una defensa psicobiológica contra la naturaleza, psicológica y emocionalmente abrumadora del trauma agudo y o crónico, a menudo en combinación con problemas de apego, influencias culturales y capacidad autohipnótica, ¿vale? O sea, la persona tenga tendencias a este tipo de prácticas. En el modelo traumagénico, la función más importante de los estados del yo a medida que se desarrollan, es mitigar los efectos de la malevolencia impredecible y a menudo sádica de los padres y o figura de apego en la infancia. Por ejemplo, una niña crea un estado del yo masculino con la idea, si yo fuera un niño, esto no estaría sucediendo, ¿vale? Aquellos que cuestionan el modelo traumagénico, perdón, estoy inventando las palabras, ¿por qué? Aquellos que cuestionan el modelo traumático de la disociación argumentan que los individuos sugestionables propensos a la fantasía y a la influencia sociocultural experimentan disociación y comienzan a creer falsamente que fueron abusados en la infancia. Según estos teóricos, el TID es un fenómeno iatrogénico vinculado a la implantación de falsos recuerdos traumáticos por parte de terapeutas sugestivos y, por lo tanto, la disociación está relacionada con el trauma autoinformado, pero no objetivo, perdón. Es el TDAH que me hace que quiera ir más rápido de lo que voy. Una serie de artículos examinaron la literatura para determinar si el modelo traumagénico o sociogénico y iatrogénico tenía la base de evidencia más sólida. En una revisión de aproximadamente 1.500 estudios, incluida una serie de metaanálisis, Dallenberg y colegas encontraron que la preponderancia de la investigación apoyaba el modelo traumático de disociación. Los informes objetivos y los autoinformes de trauma se correlacionaban con la disociación. En múltiples paradigmas de sugestibilidad, los tamaños de efecto promedio para la disociación explicaron entre el 1 y el 3% de la varianza de la sugestibilidad. Existen numerosos estudios que demuestran que las personas disociativas no son propensas, sin embargo, a desarrollar recuerdos falsos, ¿vale? O sea, los pacientes reales de TID no suelen desarrollar recuerdos falsos, suele ser todo real. El tratamiento eficaz para el TID implica una terapia de trauma trifásica, centrada en la seguridad y la estabilización, el reprocesamiento del trauma y la integración, un método que ha demostrado mejorar los resultados clínicos en varios dominios. Si bien la evidencia disponible no respalda la proposición de que el TID sea un trastorno sociogénico o iatrogénico, la literatura clínica y de investigación sobre el TID ha reconocido desde hace mucho tiempo el potencial de presentaciones simuladas, ficticias o imitativas. La simulación es informar intencionalmente los síntomas para obtener un beneficio personal, como dinero o sanciones legales reducidas. El trastorno facticio requiere que los síntomas de la enfermedad se informen falsamente, pero no solo para obtener un beneficio externo. Por ejemplo, personas que fingen TID respaldan... No, perdón, me salta un párrafo. Por ejemplo, también sirven para necesidades psicológicas. La investigación ha encontrado constantemente que las personas que fingen TID respaldan los estereotipos de TID basados en los medios de comunicación, manifestaciones y luchas sutiles y menos conocidas, como la depresión y los síntomas somáticos, que luego los sistémicos no muestran. Porque si os fijáis, todos los sistémicos están de puta madre. Y van a la escuela, a la universidad, salen por ahí, van a manifestaciones, se van de viaje por todo el mundo con su novio recién conocido y cosas así. Pero no tienen depresión y tienen síntomas somáticos. Somáticos quieren decir del cuerpo, ¿vale? Que el cuerpo sienta y el cuerpo se enferme a raíz de la mente, a raíz del trauma. Es que
La investigación ha encontrado constantemente que las personas que fingen TID respaldan los estereotipos de TID basados en los medios de comunicación, que se aprenden e imitan fácilmente. Sin embargo, los simuladores pasan por alto las manifestaciones y luchas sutiles y menos conocidas como la depresión y los síntomas somáticos. Las descripciones de casos informan que individuos con TID simulado elaboran de manera ficticia la gravedad de los síntomas de TID. Claramente, todos lo sabemos. La discapacidad y el historial de trauma para evitar las consecuencias de un comportamiento delictivo o problemático. Los estudios documentan altas tasas de maltrato infantil y disociación en individuos diagnosticados con trastorno facticio, tanto impuesto a sí mismos como impuesto a otros. Boom y Dreyer utilizan el término TID imitativo para las personas que creen erróneamente que tienen un diagnóstico de TID, ¿vale? Las presentaciones imitativas generalmente carecen de las comorbilidades complejas del trastorno y la imitación, ambivalencia sobre la disociación. En cambio, estos individuos a menudo muestran una fascinación por el TID y disfrutan pensando, escribiendo y hablando sobre diferentes estados del yo. Esto contrasta marcadamente con la negación y el malestar que caracteriza a la mayoría de las personas con TID. Algunas personas con TID imitativo describen tener un grado inusual de conciencia de sus estados del yo, con poco o ningún conflicto entre ellos, o poca o ninguna amnesia, incluso con relaciones entre alters, ¿vale? Que ya sabemos de algún caso. Alternativamente, y también de manera atípica, algunas personas con TID imitativo informan de una amnesia total entre los estados del yo. Presentaciones del TID en línea. Sin duda, motivadas por la naturaleza controvertida del diagnóstico, las personas con TID comenzaron a autodiagnosticarse en línea casi tan pronto como Internet se popularizó a mediados de la década de 1990. O sea que lo de fingir diagnóstico no es de ahora. En el 90 ya empezaron, ¿vale? Es una cosa que viene de bastante tiempo, o sea, hace ya bastantes años. En concreto, pues 45 años ya, madre mía. El sitio web, 45 no, 35. El sitio web Astreas Web se creó en 1995 para defender los derechos y las necesidades de las personas que viven con TID. El sitio presenta las identidades múltiples como un estilo de vida en lugar de una enfermedad o un trastorno. Los sistémicos. Pero no obstante, defiende ferozmente la validez del diagnóstico de TID frente a las críticas estéticas. El encuadre de la multiplicidad o pluralidad como una identidad preferida, que es como se llaman a sí mismos los sistémicos, que somos plurales o... ¿Cómo era la otra palabra? Se me acaba de ir. Pluralidad, sí es, multiplicidad. Pero también como una forma de disociación grave producida por un trauma de la primera infancia. Es evidente en las redes sociales en línea, en plataformas de medios sociales como Twitter, YouTube y TikTok. Los usuarios de las redes sociales afirman vivir con TID, están creando contenido extremadamente popular que atrae decenas de millones de visitas, creando fandoms, comunidades y subculturas distintas. De ahí la pluralpedia, ¿vale? Que la pluralpedia es... Buah, que si tengo que contar ahora, cada cosa que voy contando, al final se me hace un vídeo eterno. Pero la pluralpedia es como una especie de Wikipedia, ¿vale? Que se creó, supuestamente, yo no sé quién la creó, pero supuestamente tiene que ver mucho Lorena, no solo existe con este tema, pero no tengo pruebas de esto. Y se hizo como una especie como de Wikipedia del TID, ¿vale? Y esto se podía perfectamente catalogar como subcultura. En la plataforma de redes sociales basada en vídeos TikTok, los vídeos con el hashtag DID, que es TID en inglés, han sido vistos un total de 2,7 mil millones de veces. Y los vídeos con el hashtag Dissociative Identity Disorder habían sido vistos 1,5 mil millones de veces hasta mayo de 2023. Ojo, TikTok ya no publica información sobre el recuento de visitas por hashtag. La cuenta de TID más grande en TikTok tiene más de 1,1 millones de suscriptores a febrero de 2021. Una locura. La investigación de entrevistas con miembros de comunidades de pluralidad en línea ha encontrado que generalmente son jóvenes e incluyen una mezcla de personas diagnosticadas clínicamente con TID y autodiagnosticadas, así como aquellas que se identifican como múltiples o plurales, pero afirman no tener antecedentes de trauma o síntomas disociativos. Esto no puede ser. Dentro del amplio paraguas de la subcultura plural en línea, existe un vocabulario elaborado para describir sistemas del estado del yo, sus orígenes y dinámicas psicológicas y relacionales asociadas. El término sistema se utiliza en las subculturas del TID en la línea para referirse a una colección de estados del yo, una colección, ojo, de un individuo y a veces a cualquier individuo con TID. A veces hay un aspecto de juego de roles cuando los individuos incorporan sus personajes ficticios favoritos a su sistema de estado del yo y participan en interacciones en línea entre estos estados del yo y otros sistemas. ¿Vale? Ha surgido un pequeño cuerpo de investigación que sostiene que la multiplicidad es una categoría de identidad válida para describir la experiencia de múltiples yoes en un solo cuerpo y que la postura terapéutica más apropiada es simplemente aceptar e incluso celebrar la multiplicidad del individuo. Las afirmaciones de que las representaciones del TID en las redes sociales representan las voces auténticas de personas con experiencia vivida, sin que haya experiencia profesional, no deben descartarse de plano. Sin embargo, es ingenuo caracterizar las plataformas de redes sociales como sistemas de comunicación para la autoexpresión y la distribución de información sobre salud mental. El contenido de las redes sociales está organizado por procesos algorítmicos subyacentes que promueven el intercambio y la adopción rápidos de contenido emotivamente cargado y destacado, independientemente de la veracidad. O sea, que se mueve muchísimo contenido malo, de baja calidad, de bajo contenido real, y promueven el algoritmo tanto de YouTube no tanto, pero de TikTok sobre todo, de que visualmente sea bonito lo que tú estás viendo. O sea visualmente sí, para poder clicar. O sea, realmente es algo muy peligroso. Es algo muy peligroso. Que busques información en redes sociales está bien, pero no que bases tu moral y tu vida en redes sociales. Eso no. Hay que tener un mínimo de criterio y una mínima moralidad para nadar en las redes sociales, porque es un tema peliagudo y no sabes qué fuente de información es fiable realmente, porque las fiables están mezcladas con las no fiables. Ya está, eso es lo que hemos hablado prácticamente hoy. La investigación etnográfica, es decir, una investigación sociocultural sobre los usuarios que crean contenido TID, ha descubierto que el enfoque predominante está en la exhibición de múltiples identidades marginadas. Estas identidades no se limitan a los estados personales de TID, sino que incluyen un espectro de identificaciones LGBTIQ+, y desarrolladas y a veces no humanas, vampiros, hadas, etc., dentro de una comunidad de redes sociales que tiene sus propias normas, valores y etiquetas. El papel de la identificación TID como una forma de autoexhibición, autoexpresión y pertenencia a un grupo puede ayudar a explicar por qué el contenido del material reciente del material del TID de las redes sociales puede ser de baja calidad o inexacto.
Una evaluación estructurada reciente de la calidad y confiabilidad de los vídeos TID en YouTube, 60 vídeos, y TikTok, 97 vídeos, realizada por 4 revisores independientes, encontró que el contenido de TID en ambos sitios era de baja calidad y confiabilidad, tanto en YouTube como en TikTok. El contenido de TikTok fue calificado como peor que el contenido de YouTube, presentando comúnmente información errónea y afirmaciones falsas, ¿vale? Y perdón que me repito porque lo he leído ya antes y me vienen informaciones y las suelto sin darme cuenta. Autodiagnóstico en las redes sociales. La popularidad de los contenidos relacionados con el TID en redes sociales está asociada con el fenómeno relativamente nuevo de que los jóvenes se autodiagnostiquen el TID después de consumir contenidos en redes sociales. Muchos buscan después un tratamiento para el TID sobre esta base. Como han señalado algunos expertos de salud mental, los niños y los jóvenes a menudo recurren a las redes sociales para obtener información sobre salud mental debido a las dificultades para acceder a una atención de salud mental asequible. Aquí estamos de acuerdo. Las investigaciones sugieren que los autodiagnósticos de enfermedades comunes como la depresión, la ansiedad y el insomnio suelen ser precisos. Al mismo tiempo, la evidencia de la propagación de los trastornos mentales dentro de las redes de adolescentes sugiere que la conexión social con otros adolescentes que presentan un diagnóstico psiquiátrico aumenta la probabilidad de recibir dicho diagnóstico. Es decir, que existe una preocupación constante por el contagio social, ya que varias enfermedades psiquiátricas reciben una atención sin precedentes entre los jóvenes de las redes sociales. Las representaciones públicas y dramáticas de los cambios entre estado del yo y otros síntomas disociativos registrados y compartidos en línea están en desacuerdo con las respuestas comúnmente reportadas al diagnóstico de TID. Las afirmaciones seguras del TID como diagnóstico e identidad personal también son inusuales. Los médicos han observado que las personas con TID suelen mostrar una reticencia, ambivalencia o vergüenza significativa sobre la discusión de síntomas disociativos, como la amnesia o la autodivisión subjetiva, y pueden resistirse o rechazar el diagnóstico. Un metaanálisis reciente encontró una correlación consistente entre la vergüenza y la disociación. Es que hay, os lo podría enseñar, ahora mismo en el artículo hay 5 palabras que empiezan por di. Disociativo, diagnóstico, disociación, divertida y diagnóstico. Entonces se me van las líneas, perdonadme. Por lo tanto, las presentaciones en las redes sociales de TID como una condición divertida e interesante, así como la afirmación de una identidad de TID en ausencia de evaluación o diagnóstico profesional, son contrarias a la experiencia clínica y la investigación sobre la fenomenología de la condición. Vaya palabra. La literatura sobre el TID autodiagnosticado a través de la exposición en las redes sociales es limitada. Sin embargo, existe un fenómeno paralelo que ha atraído la atención clínica. Hubo un aumento significativo en las presentaciones similares a tics en las clínicas y profesionales del síndrome de Tourette durante la pandemia COVID de 2020-2021. Este aumento ha reportado internacionalmente coincidiendo con el rápido aumento de las visitas de vídeos de TikTok hechos por personas que afirman tener síndrome de Tourette. La mayoría de las personas diagnosticadas con trastornos de TIC son varones, con un inicio entre los 5 y los 7 años de edad. Sin embargo, el aumento de las derivaciones durante la pandemia del COVID fue predominantemente entre niñas adolescentes con inicio repentino de tics motores y verbales, incluyendo conductas autolesivas, lanzamiento de objetos, malas palabras y expresiones específicas del contexto. Estas exhibiciones son diferentes de los tics más simples que caracterizan una presentación típica del síndrome de Tourette. En una revisión retrospectiva de casos de 34 pacientes pediátricos, en el Reino Unido y Canadá que presentaron inicio repentino de los movimientos similares a los tics, el 77% de los pacientes informaron haber visto vídeos de tics en las redes sociales, en gran parte antes del inicio de los síntomas. O sea, ellos mismos lo dicen en terapia, lo dicen que es a raíz de las redes sociales, lo están diciendo, lo están prácticamente contando ellos. Los expertos en disociación, incluidos los autores de este artículo, han observado un aumento de pacientes que se presentan como un TID autodiagnosticado. Muchas de estas presentaciones son incompatibles con los criterios y características del diagnóstico propio de los inventarios de detección y diagnósticos fiables y válidos para el TID. Es difícil distinguir si estos casos con TID son genuinos, simulados, ficticios o imitativos, o una combinación de ambos. Su manejo puede complicarse aún más cuando algunas de estas personas responden con ira y actitud defensiva si los médicos no están de acuerdo con sus autodiagnósticos de TID. A finales de 2022 y a principios de 2023 presentamos un taller y una conferencia en línea sobre el autodiagnóstico del TID en las redes sociales que se puso a disposición en YouTube. Y me gustaría encontrarlo, ¿vale? Voy a intentar encontrarlo, a ver si doy con él, porque lo leí mientras hacía el vídeo y sería interesante echarle un vistazo al estudio. Estas presentaciones generaron una reacción negativa significativa entre las redes sociales y la comunidad en línea de personas que se autoidentifican como plurales, múltiples y o con TID. Las preocupaciones expresadas incluían la restricción clínica del diagnóstico de TID y el debilitamiento de la experiencia vivida y la autocomprensión. Hubo una hostilidad significativa hacia cualquier escrutinio o análisis clínico o académico del contenido de las redes sociales distribuido para el consumo público por personas que se autodiagnostican TID en línea. Basándonos en las experiencias clínicas y de investigación de los autores, hemos desarrollado 2 viñetas ficticias para ilustrar y explorar las características clínicas de los jóvenes que se presentan para evaluación y tratamiento de autodiagnóstico de TID basado en la exposición en redes sociales. Estos son dos casos de 2 personas que se autodiagnosticaron TID en redes sociales. Uno es el caso de Courtney, que yo dije Catalina o no me acuerdo qué nombre dije, pero era Courtney. Y luego el otro es Fiona, ¿vale? Son dos chicas que se han encontrado estos, imagino, que autodiagnósticos en las redes sociales y por eso lo están poniendo para la visualización del espectador. Courtney, una cajera de 19 años, trae una lista de alters en mi sistema, de entre 7 y 19 años. Estos alters tienen diferentes cualidades que la ayudan con la ansiedad, particularmente en las interacciones sociales. Courtney informa que sus alters aparecieron por primera vez a los 12 años.
después de que aprendió sobre el TID al ver que personas con TID en YouTube y ella solo tiene amigos en línea. Su historial de trauma incluye un accidente automovilístico cuando era una niña pequeña y acoso escolar por parte de sus compañeros durante toda su escolaridad. En el inventario de autoinforme... No, perdón. En el inventario de... Sí, autoinforme del inventario multidimensional de disociación, el MID, ella respaldó la pérdida de tiempo y las experiencias de recuperación de la conciencia. Sin embargo, a diferencia de las personas con TID, ella no experimenta lucha interna, sufrimiento emocional, flashback o estados del yo persecutorios. Sus estados de yo parecen ser ayudantes internos que la ayudan con las dificultades en situaciones sociales. Han sido desarrollados a partir de su exposición a las redes sociales en lugar de un maltrato infantil extremo y crónico, aunque parece experimentar una leve despersonalización y desrealización. Los alters de Courtney, bueno, aquí pone alter ego, que puede ser una buena representación porque es ficticio, entonces son alter egos. Si fueran alters de una persona con TID serían alters. Y ya está, sin el ego, ¿vale? De Courtney parecen ser en gran medida imitativos y un medio para consolarse y encajar en grupos de línea. Fiona, una estudiante de 13 años, describe que pasa muchas horas al día desde los 9 años en un mundo de fantasía complejo, con amigos imaginarios basados en personajes de internet. En los últimos 2 años ha notado que algunos de estos amigos son experimentados como partes de mí. Su lista de partes incluye amigos imaginarios ayudantes que se dice que ayudan con la productividad y las interacciones sociales y partes enojadas. La historia de trauma de Fiona incluye abuso emocional y físico intrafamiliar, un robo en el hogar a los 8 años y acoso escolar. Pasa mucho tiempo en internet y solo tiene amigos en línea, en la MID, que es la escala que hemos hablado anteriormente, en el caso de Courtney, Caterina iba a decir ahora, no sé por qué se me va el nombre. Aprobó en exceso, Fiona, todas las escalas de validez en la escala disociativa, ¿vale? De esta evaluación, excepto la actitud defensiva y todos los síntomas disociativos. Sus estados del yo parecen ser una mezcla de ayudantes, amigos imaginarios y entidades basadas en traumas. Por lo tanto, parece tener una mezcla de estados del yo relacionados con el trauma y posiblemente estados del yo imitativos influenciados por las redes sociales. ¿Vale? Y ya vamos llegando al final. Al igual que muchos niños y jóvenes que adoptan autodiagnósticos en las redes sociales, Courtney y Fiona estaban atravesando la formación de su propia identidad en un contexto de diversos grados de adversidad infantil, incluido el acoso de sus compañeros y el aislamiento de la escuela en el momento de la evaluación. Tanto Courtney como Fiona parecen estar experimentando algunos síntomas disociativos, incluidos, en el caso de Fiona, estados persecutorios que son típicos en las formaciones de identidad disociativas relacionadas con el trauma, ¿vale? Que son más reales. Dichos síntomas están ausentes en el caso de Courtney. Para ambas jóvenes, la autoidentificación como persona con TID, incluida la elaboración de un sistema de alters, es parte de las normas prescriptivas de sus redes sociales en línea. Dadas sus experiencias de acoso escolar, sus redes de amigos en línea son particularmente importantes. El tratamiento bien podría explorar cómo la pertenencia a una comunidad en línea de TID podría satisfacer las necesidades de desarrollo e influir en las complejidades de la consolidación de la identidad de los jóvenes, en particular para las personas con antecedentes de trauma y adversidad en la infancia. Evaluación clínica del TID autodiagnosticado. En su marco sociocultural, Kluft identificó 4 factores que contribuyen al desarrollo del TID. Primero, una capacidad genética para disociar. Segundo, un trauma interpersonal que supera el afrontamiento no disociativo, o sea, que tu capacidad de afrontamiento se haya visto mermada. 3 factores socioculturales y contextuales que dan forma y refuerzan la elaboración subjetiva y la personificación de los estados del yo del TID. Y 4, una falta de experiencias tranquilizadoras y restauradoras, ¿vale? Para el niño o la niña, el infante. Silver plantea la hipótesis de que en los niños con predisposición, es decir, el factor 1, ¿vale? La capacidad genética, el TID evoluciona a lo largo de un continuo, volviéndose más rígido y similar al prototipo adulto si el trauma es implacable, es el factor 2, de lo que acabamos de comentar, y no hay tratamiento u otros factores atenuantes, factor 4. Los individuos... Ay, Dios mío, se me va la olla. Los individuos disociativos más jóvenes tienden a no tener sentidos disociativos elaborados de sí mismos identidad y presentan lo que Silver ha denominado como yo-identidades transicionales, con algunas similitudes con los amigos imaginarios y los ayudantes subjetivos. Los adolescentes con TID tienen profundas dificultades con las experiencias de la adolescencia, sexualidad, separación, individuación, desarrollo de sí mismos, identidades más independientes relacionadas con sus experiencias en el mundo, ejemplo, escuela, campamento, etc., y para afrontar el trauma intrafamiliar pasado y actual. Lamentablemente, muchos niños y adolescentes con TID sufren una victimización significativa fuera de sus familias, por ejemplo, acoso escolar, lo que aumenta la carga traumática y complica importantes tareas de desarrollo en el entorno al yo y a la identidad. Voy a ir un poco más despacio porque al final me trabo y es peor.
Por lo tanto, durante la adolescencia, los individuos con TID a menudo elaboran sus estados subjetivos de identidad en formas adultas, incluso en sistemas complejos del estado del yo, con frecuencia en conflicto sustancial entre sí, entre partes, ¿vale? Conflicto entre partes. El tercer factor de Kluft se relaciona con la elaboración secundaria del TID a través de una gama de influencias que moldean y promueven la presentación de los estados del yo, a menudo disfrazando su etiología traumática. La investigación sobre el comportamiento problemático en Internet sugiere que las redes sociales, los juegos y el uso general de Internet pueden tener efectos disociógenos, en particular para los jóvenes con disociación existente. Una investigación reciente sobre la ensoñación desadaptativa ha destacado que un grupo de jóvenes para quienes la absorción en comunidades en línea y el juego de roles asociado constituye un retiro defensivo posiblemente disociativo hacia un mundo interior. En estos entornos en línea donde se ubica el contenido del TID y la fascinación que provoca el diagnóstico probablemente contribuyan al proceso por el cual algunas personas llegan a verse a sí mismas como personas con TID. Si bien la influencia de las redes sociales en la salud mental y la presentación clínica sigue siendo poco conocida, existe una gran cantidad de literatura sobre la configuración sociocultural de los síntomas psiquiátricos y los modismos de angustia. En el DSM-5 incluye una forma de TID de posesión patológica. En algunas culturas los síntomas somáticos son la presentación clínica más común de depresión. La presencia, ausencia y contribución relativa de los 4 factores de Kluft solo se puede evaluar mediante una evaluación clínica cuidadosa. Es posible que el contenido de las redes sociales haya proporcionado información útil a las personas con TID que facilita el autodiagnóstico y la búsqueda de ayuda. Del mismo modo, algunas personas con TID encuentran comunidad y pertenencia a través de las redes sociales. Al mismo tiempo, el contenido de las redes sociales se selecciona y manipula mediante procesos algorítmicos que incentivan formas novedosas y atractivas de autoexhibición, independientemente de si este contenido es preciso o responsable. Las redes sociales ofrecen modos de pertenencia basados en categorías de identidad discretas en las que los usuarios pueden optar o no con relativa facilidad. Esta dinámica no solo ha dado lugar a presentaciones engañosas del TID en las redes sociales, sino que las personas con otras afecciones de salud mental no diagnosticadas pueden etiquetarse erróneamente con TID. Otros pueden representar el papel del TID debido a la novedad y utilidad del concepto de identidad múltiple. Estos grupos parecen cruzarse en las redes sociales bajo la firma TID. Además, las presentaciones inexactas o dramáticas en las redes sociales pueden parecer que las personas con TID concluyan incorrectamente que no lo padecen. Si bien el TID ha atraído la atención de las redes sociales debido a la novedad de los múltiples estados del yo, subyacente al diagnóstico de TID hay procesos neurobiológicos específicos que no se encuentran en individuos que fingen el trastorno, ni en individuos con psicopatología relacionada con el trauma sin TID. Las personas con TID real padecen angustia y sufrimientos extremos, así como una variedad de comorbilidades psicopatológicas, que incluyen altas tasas de trastorno de estrés postraumático, o TEPT, síntomas graves del trastorno del estado de ánimo, uso de sustancias y trastornos alimentarios, y peligro para sí mismos. Estas personas también tienen más probabilidades de requerir tratamiento en niveles de atención más restrictivos. Estas comorbilidades están estrechamente relacionadas con el maltrato infantil crónico y de inicio temprano, asociado con conductas de alto riesgo, lesiones físicas crónicas, discapacidades a largo plazo y muchas afecciones médicas diversas. Las personas con TID tienen tasas muy altas de victimización en violencia de pareja y agresión sexual en adultos, incluido un subgrupo que continúa siendo abusado sexualmente y controlado psicológicamente en la edad adulta por perpetradores infantiles. Estas crudas realidades se pasan por alto en el contenido de las redes sociales sobre el TID, totalmente. Un artículo reciente sobre el fenómeno del autodiagnóstico en las redes sociales señaló una tendencia de dichos movimientos en línea a amplificar las voces de aquellos menos afectados y que experimentan menos discapacidad. O sea, los que fingen. A su vez, dichos representantes pueden criticar lo que consideran una patologización de su diagnóstico, prefiriendo enmarcar su condición como una manifestación beneficiosa de la diversidad humana. Se observan dinámicas similares en las representaciones en las redes sociales del TID como una condición agradable y fascinante. Ojo a esto. Junto con expresiones de hostilidad hacia los médicos y las organizaciones que apoyan a las personas con TID gravemente enfermas. Conclusiones y recomendaciones. Las personas con TID tienen necesidades complejas y son vulnerables a la retraumatización. Sobre esta base hay buenas razones para que los médicos y otros sean conscientes de cómo el diagnóstico de TID se está incorporando a la gama de opciones de identidad disponibles para los usuarios de las redes sociales. Un efecto potencial de la popularización en línea del TID es que puede socavar la importancia del diagnóstico como marcador y resultado del abuso infantil crónico y el sufrimiento y discapacidad continuos.
Una preocupación adicional es que entre las personas con TID la identificación con el diagnóstico como base de la autoidentidad, así como una inversión similar en la creación y elaboración de estados del yo, puede impedir el tratamiento y la recuperación, dado que los médicos e investigadores centrados en el TID han realizado un esfuerzo considerable para defender la validez del diagnóstico. Es irónico que muchos profesionales ahora estén preocupados por el TID en línea creado sociogénicamente. Esta controversia ha estallado en medio de una miriada de estudios de investigación que apuntan a una conceptualización más sofisticada del yo, la identidad y la personalidad en el TID. Los desarrollos relevantes incluyen la investigación sobre identidad y sobre las interacciones genético-ambiental y la disociación, traumatología del desarrollo, que vincula la patología del apego en la primera infancia con la disociación, datos neurobiológicos sofisticados sobre el TID y delineación de una organización de personalidad única para el TID. Estos avances distinguen aún más el TID de otros trastornos, por ejemplo, el TLP, el trastorno de estrés postraumático, etc. Y los datos de resultados prospectivos muestran que el modelo de tratamiento de 3 fases para el TID conduce a resultados significativamente positivos en muchas dimensiones clínicas importantes en el funcionamiento social. Gran parte de lo que se presenta sobre el TID en las redes sociales se relaciona con el aumento y elaboración de identidades como característica diagnóstica distintiva. Cuando estas representaciones de identidad no son el foco sintomático de inventarios de detección o diagnóstico de TID confiables y válidos. Los médicos que están bien informados sobre el diagnóstico preciso de TID utilizan preguntas sobre los síntomas del proceso disociativo, como las experiencias de cambio de estado e influencia pasiva, la amnesia disociativa compleja crónica y la alucinosis disociativa multimodal. La mayoría de los medios con experiencia de TID trabajan principalmente en estos procesos más sutiles y generalizados, en lugar de en sus aspectos de cómo se presenta la identidad. La organización de la personalidad en el TID comprende rasgos psicológicos del ser humano completo, para procesar y relacionarse con la realidad interna y externa, y no está subjetivamente autodividida. Por lo tanto, es predecible que haya dificultades cuando las personas que confunden sus sistemas de identidad con el TID buscan proveedores de TID con experiencia. La experiencia clínica sugiere que muchos buscan la validación de estas representaciones de identidad. Hombre, claro, es mejor que te avale, que una persona con TID genuino, con TID real, te apoye, a que te apoye una persona que también está en el punto de mira porque supuestamente, se supone, ¿vale? Vamos a dejarlo como algo supuesto, que no sabemos si es cierto o no, están fingiendo el TID. Entonces no es lo mismo que te valore y te diga, oye, pues sí, te valore realmente un paciente con TID genuino que un imitador, ¿vale? No es lo mismo. Algunas personas pueden requerir esfuerzos diagnósticos cuidadosos, ya que la disociación es un proceso que atraviesa varios diagnósticos relacionados con el trauma. El capítulo del DSM-5 sobre trastornos disociativos incluye una descripción detallada del complejo perfil de los síntomas del TID, explicando los criterios diagnósticos y diferenciando el diagnóstico de los trastornos con los que se puede confundir el TID. Ejemplo, el TLP, el trastorno esquizoafectivo, trastorno neurológico funcional, trastorno facticio, simulación, etc. Lowenstein ha publicado un examen integral del estado mental para el TID que incluye muchos ejemplos clínicos detallados que brindan un sentido cualitativo del TID y pueden ayudar a los médicos en el diagnóstico diferencial. En casos complicados en los que el diagnóstico diferencial es difícil debido a las características y o antecedentes atípicos, se recomienda a los médicos que utilicen medidas de autoinforme validadas con escalas de validez, como la MIR y la entrevista clínica semiestructurada para síntomas y trastornos disociativos. Se ha demostrado que estas medidas distinguen el TID de otras afecciones. Hay disponible información detallada sobre cómo evaluar la disociación y realizar el diagnóstico diferencial de los trastornos disociativos. Y ya vamos acabando. El diagnóstico y el tratamiento preciso del TID conducen a una gran cantidad de resultados positivos, incluida una mejor salud mental y física, seguridad interpersonal y calidad de vida, así como una menor utilización de la atención médica. Sin embargo, la mayoría de las personas con trastornos disociativos no pueden acceder a la atención de salud mental específica para la disociación, debido a una serie de barreras, incluida la falta de experiencia en la disociación en el personal de salud mental y el escepticismo y la incredulidad profesional, ¿vale? Que es lo que hablamos siempre de que no nos toman en serio los profesionales de la salud, ¿vale? Cada día menos, cada día más, ¿vale? Hay 2 ramas. Las presentaciones sensacionalistas de la condición en los medios de comunicación que no han sido contrarrestadas por una capacitación adecuada sobre el trauma complejo y la disociación explican gran parte del escepticismo profesional con respecto al TID. Sin embargo, una preocupación emergente es que el discurso inexacto y engañoso de las redes sociales sobre el TID puede proporcionar un nuevo impedimento para el diagnóstico y el tratamiento efectivos a través de lo que Chevalier llamó el efecto de bucle en las redes sociales en el diagnóstico psiquiátrico. Esto es exactamente lo que dije ayer en el directo que hicimos con Diana.
El TID, a partir de ahora, que hay una moda de fingir el TID en las redes sociales, va a haber un descenso enorme en cuanto al diagnóstico de TID real, porque ya no se va a creer, porque como hay tanta simulación, va a llegar un punto en que a los pacientes reales no se nos va a creer. Y se van a diagnosticar trastornos facticios, trastornos como el... no me acuerdo cómo se llama ahora. No, lo pondré por aquí, no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero hay muchos, el de Munchausen por poderes, trastorno narcisista, trastorno histriónico, hay muchos trastornos que se pueden diagnosticar, pero el TID no. El TID va a llegar un momento en que no va a ser diagnosticado. Ya lo veréis. A ver, ¿qué más? En este efecto, las afirmaciones de salud mental en las redes sociales, en última instancia, influyen en el discurso y la práctica profesionales. Las afirmaciones engañosas sobre el TID en las redes sociales pueden convencer tanto a los consumidores como a los profesionales de la salud mental. Al mismo tiempo, como se ha comentado en relación con el tercer factor de Club, las enfermedades psiquiátricas como el TID no se desarrollan de forma aislada del entorno sociocultural más amplio. Por tanto, es probable que la dinámica generalizada en las redes sociales esté dando forma al desarrollo y la presentación de los procesos disociativos. Lo acabo de decir, ¿vale? Lo que dije ayer. Por tanto, los médicos y los investigadores del TID deben lograr un equilibrio dialéctico. Las conceptualizaciones científicas basadas en la evidencia del TID deben basarse en la exploración de cómo los cambios en el entorno sociocultural y tecnológico pueden producir cambios imprevistos pero significativos en los procesos y las presentaciones psicológicas. En resumen, el autodiagnóstico del trastorno de identidad disociativo en redes sociales es un fenómeno creciente donde las personas, especialmente jóvenes y niños, intentan autodiagnosticarse con TID basándose en contenido de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Puntos clave del fenómeno. 1. Influencia en las redes sociales. Creadores de contenido que comparten experiencias sobre el TID, lo que genera mayor visibilidad. Algoritmos que priorizan el contenido llamativo, lo que puede distorsionar la percepción del trastorno. Riesgos de autodiagnóstico erróneo. Muchas personas interpretan síntomas comunes como señales de TID sin evaluación profesional. El TID es un trastorno complejo que requiere diagnóstico clínico por expertos en salud mental. 7. Confusión con otros trastornos. 8. Algunas personas pueden confundir síntomas de ansiedad, TDAH, depresión o trauma con TID. La falta de información. 9. La falta de información precisa puede llevar a etiquetas incorrectas sobre la propia identidad. 10. El efecto en la comunidad de salud mental. 11. Algunos profesionales advierten sobre la romantización o trivialización del TID. Sin embargo, también se ha generado más conciencia y apoyo para quienes realmente lo padecen, ¿vale? Lo que he comentado, que tanto por un lado va a ser más complicado en un futuro para incapacidad y para ayudas el TID como diagnóstico, y que por otro lado también es un tema que se está hablando mucho, ¿vale? Es un tema que se está abriendo el abanico de hablar de estos temas y en relación a unos años atrás se habla muchísimo más de este tema. O sea que la conclusión final sería que el autodiagnóstico en redes sociales puede ser muy problemático porque puede llevar a confusión y desinformación. Aunque el contenido sobre TID ayuda a visibilizar el trastorno, es fundamental acudir a especialistas que te hagan una evaluación exhaustiva y prolongada en el tiempo, ¿vale? Así que nada, eso. Yo ya he hablado muchísimo de este tema, voy a seguir hablando de este tema porque es bastante grave. Y pues nada, por mi parte ya estaría, ¿vale? Es un artículo que me ha parecido extremadamente interesante. Si tenéis que poneroslo en velocidad un poquito más lenta para seguirme, porque voy muy rápido, porque sabía que era muy largo el vídeo, tampoco quería que se hiciera bola. Así que espero que os haya gustado, espero que os haya parecido igual de interesante que a mí. Y nada, os leo en comentarios, ¿vale? Cualquier cosa que me queráis preguntar, comentar o pedir, incluso para el próximo vídeo, estaré totalmente abierta, ¿vale? A vuestros comentarios. Así que vaya bien.